como la explosión de todo lo que se estaba cocinando con anterioridad. Y no podemos subestimar el trabajo que hace cada miembro del cuerpo de Cristo. Hay muchos héroes anónimos, señores, muchas personas que sacrificaron su vida, que dispusieron de su conocimiento, personas letradas que ayudaron a la traducción de de lo que conocemos ahora, la Biblia, porque en ese tiempo no era la Biblia, era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios, eran pergaminos, eran otros materiales. Escúchame que te interrumpa, lo que pasa es que el nombre de Biblia, al ser muchos libros, entonces es un conjunto de libros como una biblioteca, porque son 66 libros, entonces está compilando en un solo lugar, por eso se le da el nombre de Biblia, porque significa muchos libros en uno. ¿Sabes qué? Lamentablemente el ser humano, cuando llega a tener cierto poder, abusa. Entonces el propósito del Señor era que el Evangelio se expandiera y le llegara a todo el mundo. Y si nosotros nos vamos un poquito más detrás de la Reforma protestante, nosotros sabemos esa historia que hablan de la catacumba, donde las personas que proclamaban a Jesucristo lo mataban. Eran las personas que decían ser cristianos, ser seguidores de Jesucristo, eran perseguidos. Luego pasó algo, y es que se levantó alguien llamado Constantino, y él llevó la iglesia al poder. Entonces la iglesia, en vez de ser perseguida, estuvo en lo que son los estratos del gobierno, y la iglesia se convirtió en un poder y dominó el mundo antiguo. Entonces, en vez de estar hablando del amor, de estar predicando y haciendo las cosas que Jesucristo quiere que nosotros hagamos, entonces eso de la raíz de todo mal es el amor al dinero y eso. Entonces la iglesia se lucró, la iglesia de ese tiempo se corrompió en gran manera. Y al nosotros estudiar, si ustedes se ponen a leer o a investigar, también ahora si no tienen tiempo para leerlo, lo pueden buscar en documentos que hay a través de YouTube, la vida de este hombre, Martín Lutero. Pero le queremos decir algo: nosotros somos cristianos evangélicos, seguidores de Jesucristo. Jesucristo es nuestra guía. Nosotros, por el hecho de que este hombre, el Señor lo haya utilizado, no quiere decir que nosotros seamos luteranos. Somos cristianos evangélicos. Lo único que el Señor puso ese entendimiento en él. ¿Sabe que él era un hombre? Nació y sus padres se ocuparon mucho de que él estudiase. Su padre era campesino, después se dedicaron a otro tipo de negocio, y él estudiaba, y él era una persona común y corriente, pero él tenía algo, él tenía muchas inquietudes. Inclusive en la historia de él dice que él era un tanto desobediente, y eso quiere dejar dicho que él era una persona como muy inquieta, y estaba tratando siempre como de buscar la verdad y el porqué. Entonces este hombre tiene sus amigos, y en ese tiempo las enfermedades eran grandes. No es como hoy en día que aparece una enfermedad y que viene una vacuna, viene una medicina. En aquel tiempo cualquier peste podía matar a comunidades casi completas. Él perdió sus mejores amigos en una de estas pestes, y él fue librado de esa enfermedad, y él quedó con vida. Luego de esto él migró hacia otro lugar. Cuando él iba de camino, él se vio en medio de una tormenta eléctrica muy fuerte, terrible. Imagínese usted en un campo abierto, una tormenta eléctrica, y él sufrió un ataque de pánico. Y él, en medio de ese ataque de pánico, él dice: oye, ya yo he perdido a mis amigos en medio de esta tormenta, de estas enfermedades, ahora yo me veo en esto. Y él viene y le hace una promesa al Señor: mira, Señor, si tú me libras de esto, yo te voy a servir. El Señor lo libró. Entonces, cuando él llega a su destino, él va a un convento. Entonces él se hace los votos para ser monje, y él pasó todas las cosas. Cuando eran monjes, los principiantes, ellos los vestían de blanco. Entonces ellos lo mandaban a hacer mucha penitencia, muchas oraciones, muchos ayunos, inclusive hasta
ellos los obligaban a ellos a autoflagelarse, a lastimarse. Pero él estaba tan decidido a tener un encuentro con Dios que él lo hacía. Y rápidamente él pasó de usar el hábito blanco al hábito negro. Y él era una persona que estaba tratando de buscar el perdón de Dios. Y él se confesaba varias veces al día, hasta 6 horas corridas. Y él, cuando los padres le decían a él, mira, está bien ya, tus pecados son perdonados, a tanta penitencia, él no se sentía perdonado. Él sabía que había algo un poquito más allá de lo que ellos le estaban ilustrando. Y él fue creciendo en el conocimiento y lo mandaron de estar. Sabe que en el lugar donde estaba ellos nada más podían usar un solo tipo de ropa y vivían prácticamente en una miseria tal que él mismo se obligaba, como se lastimaba tanto para tratar de quitar el pecado, que él a veces amanecía en la nieve, en el puro frío, tratando y a veces lo encontraban casi muerto y los compañeros tenían que venirlo y llevarlo dentro, tratando él de quitarse, como dicen las personas del mundo, sus demonios, tratando de liberarse, de limpiarse. Entonces, cuando ya él va escalando y él llega hasta Roma en un largo viaje, él ve un cambio totalmente, algo radical. Él pasó de una miseria total, donde él veía que las personas en las comunidades eran obligadas, esos campesinos y todo el mundo, a diezmar, a dar todas las cosas, a comprar las indulgencias, que las indulgencias no eran más que la iglesia decía, mira, tú no eres salvo, y para tú ser salvo tú tienes que pagar para la salvación, o si no la iglesia lo mandaba al limbo, era como, para tú tener ese terreno en el cielo tú tienes que pagar un préstamo, y solamente el Papa tenía la libertad. Qué interesante. Sí. Entonces este hombre, a través de eso, él era un hombre muy estudioso, era un hombre que tenía una mente, como le llaman hoy en día, una mente preclara. Él era un hombre que le gustaba el estudio y era un hombre también con un discurso encantador, porque él vivía buscando, pero él tenía un profundo anhelo en su vida de tener una relación con Dios, y en medio de hacer todo esto, él vio que cosas andaban mal. Así es, sabes que yo entiendo que el Espíritu Santo va tratando contigo. No importa cuán desorientado tú estés, pero cuando de corazón tú anhelas buscar el rostro de Dios, quieres agradar a Dios, el Señor te va como guiando, te va enseñando como eso no está bien. Y él fue confrontado, sabes que él estaba en un ambiente que nada que ver con lo que realmente Jesús vino a enseñar a la tierra. Y él veía los comportamientos de cómo las escrituras en ese tiempo estaban en latín, se leían los sermones o misas, se hacían en latín y con espalda al pueblo. O sea, realmente la gente no entendía lo que se estaba hablando, era como un ritual más bien. Más que algo donde las personas fueran edificadas. Es como que tú vayas a Asia y estén dando servicio en un idioma que tú no entiendes, tú estás ahí, tu cuerpo está ahí, pero tú no estás entendiendo absolutamente nada. Eso pasaba en ese entonces. Y recuerda, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Pero hay algo, y es que, ¿sabe que en ese tiempo el pastor no sé si era el pastor, el señor que estuvo, el juez que estuvo estatal de Blas Figuereo, él estuvo describiendo el dominio que tenía la iglesia, porque ellos prácticamente vivían una época de oscuridad, donde a las personas no se le daba el entendimiento, sino que se le infundía era un miedo, se le infundía un temor a las personas. Entonces la gente quería ser salvo. Entonces veían a estos sacerdotes, a estas personas, lo veían como lo máximo, porque ellos se hacían llamar representantes de Dios en la tierra, y que lo que ellos dijeran, eso es. Y si tú hacías cualquier cosa en contra de ellos,
ellos te declaraban como hereje. ¿Y qué pasaba con los herejes? El hereje tenía un juicio, y el juicio no era de que para ver si tú eras inocente o culpable. Eso me causó bastante. En los juicios no era como ahora que se dice cuando tú vas a un tribunal, se declara un juicio para llevar las pruebas tanto de que tú eres inocente como que eres culpable, a ambas partes, o sea, el abogado defensor y la parte que acusa llevan evidencia para al final tener un veredicto. En este caso, los supuestos juicios era para definir... Supuestos no, fueron reales. No, supuestos juicios sí, en el término del juicio. Sí. Era para decidir la forma de cómo iban a matar a la persona. Dios mío. No había forma de que tú te libraras. No, ya había una sentencia. Sí. Era el método que iban a utilizar. O te freían en aceite caliente o descuartizaban con animales, o te cortaban la cabeza, te echaban al fuego. La hoguera, los métodos eran salvajes, eran violentos. ¿Sabe que 100 años antes de que Martín Lutero revolucionara, trabajara con esta reforma, hubo un hombre que se levantó y él lo llevaron a un juicio, y a él le prometieron que él iba a ser escuchado y que él iba a exponer, y lo que hicieron fue en el juicio lo quemaron totalmente vivo. Wow. Él ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse, cosa que lo engañaron. Pero hay algo, y es que si nosotros no podemos ver a través de la historia, antes de, como decía Lisette al principio, antes de surgieron muchas personas, pero no era el tiempo de Dios, pero fueron preparando el camino. Así es, yo encuentro que fueron como el fundamento para esta explosión del Evangelio, porque a veces tú dices, se reprimió tanto, o sea, se prohibía, no todo el mundo tenía acceso a leer la palabra, y se trataba de controlar que solamente las personas que ellos querían que supieran, tuvieran el conocimiento y pudieran entender lo que eran las escrituras. Pero a pesar de ese intento de control, tuvieron que pasar sufrimiento, calamidades, torturas, pero esto fue como el motor que impulsó a que el Evangelio siguiera expandiéndose. Cualquiera diría, wow, con tanta crueldad, asesinados, o sea, en hogueras, descuartizados, decapitados, impíamente, de manera salvaje y muy cruel. Usted dirá, ¿cómo creció tanto? Fue la herramienta que Dios permitió usar para que el Evangelio se expandiera. Los cristianos que existían en esa época se llenaron de valor para, aunque con cuidado, para no ser descubiertos, llevaban la palabra del Señor con carácter, con firmeza, con convicción, que permanecían firmes hasta el final. Óyeme, cualquiera diría, no, yo desde que me vea la oportunidad, cualquiera diría, salve tú como puedas, aunque tengas el conocimiento. Muchas personas saldrían corriendo, huirían o negarían la fe, pero estas personas permanecieron firmes, y fue lo que ayudó a que el Evangelio siguiera expandiéndose en todas las naciones. Yo voy a decir algo que quizás suene un poco duro y no sé cómo usted lo vaya a entender, pero hoy en día decir ser cristiano, soy evangélico, se ha convertido en una especie de moda. Sí, muchas personas lo dicen por conveniencia, no porque realmente tengamos arrepentimiento. Pero en aquel tiempo, tú decir que tú servías a Dios y que tú estabas en contra del régimen que estaba en esos días, y que si tú levantabas, o como decía la canción, o tan solo por mover un dedo, que te acusaban de hereje y tú perdías tu vida, y que todo, y oye, pasaba, la iglesia tenía tanto poder que si había una persona que era muy rica y ellos le interesaban esos bienes, ellos lo declaraban hereje, y ya, porque la justicia venía de ellos, el poder era de ellos lo tenían todo, entonces ellos se enriquecían. Cuando ellos querían hacer un templo
Entonces ellos mandaban a los pueblos, a tributos, a diezmos, a indulgencia. Entonces ellos se enriquecían de esto. Entonces él te decía que cuando él pasa de donde él estaba a Roma, que él ve ese cambio, que él ve, pero ven acá, ellos llaman mucho la austeridad, me enseñaron que el amor, la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Pero entonces cuando él llega, que ve esos templos, tantos oro, que él llegó, en ese tiempo era la época del renacimiento. Entonces él ve a Miguel Ángel dibujando todo eso en el templo, que ve todos esos cuadros, que ve todos esos lujos, pero él se siente un poco contrariado, pero él tiene su búsqueda continua y narra la historia que él un día, él está orando y al lado de él hay un sacerdote y él está como, vamos a utilizar esa palabra, derramando su espíritu, y viene el sacerdote de al lado y dice, mira, ya tú no vas a terminar. Así como sintió como, pero ven acá, se supone que nosotros tenemos que tener una búsqueda constante con el Señor. Entonces, este hombre, cuando él ve que empieza a estudiar la palabra del Señor, porque ellos tenían que las indulgencias, que tantas cosas, que el tanto poder que tenía el Papa para salvar o no, y él decía, pero ven acá, si el Papa es el representante de Dios y tiene la capacidad para perdonar, ¿por qué hay que pagarle para que una persona sea salva o no? Entonces exactamente. Entonces cuando él viene, como le digo, era un hombre totalmente sabio. Y si ustedes se ponen a ver la historia, ustedes dirán, oye, ese hombre hizo cosas para que lo mataran inmediatamente y a él no lo mataron. Ese hombre, porque él tenía tanto conocimiento y él era amigo de tantas personas, sabe que él fue un juicio, pero el juicio tenía que todo el mundo votar, no podía haber ni siquiera un voto en contra. Entonces se salvó de ese juicio, no porque se salvó él, sino que el Señor lo libró. Y algo que le ayudó a él mucho, y quizás yo digo que fue el tiempo de Dios, sabe que en ese tiempo ya existía la imprenta. Entonces ese fue su mejor aliado. Hoy en día es muy fácil, mira como nosotros estamos hablando por este micrófono, y nosotros, bueno, Licea es comunicadora, yo no. Estamos a través de Facebook Live, cualquiera en cualquier patio agarra y se puede comunicar a través de Twitter. Nosotros tenemos la facilidad de estar en el mundo entero. En aquel tiempo lo que tenían era nada más esa imprenta. Cuando él empezó a publicar, que él hizo las 95 tesis, eso fue una revolución, porque él la clavó en la misma puerta de la iglesia, y eso revolucionó. Y él no solamente lo escribió, porque había muchas personas que no sabían leer en ese tiempo. Él hizo figuras, donde la figura él hacía entender en la lascivia, porque, oye, él llegó hasta decir que dentro de los sacerdotes, los papas y todas esas cosas, había más pecado que en un burdel. Wow. Porque terrible, porque que ellos vendían una cosa, pero vivían una vida totalmente corrompida. Entonces te mataban por lo que tú querías. Entonces si tú venías y te rebelabas contra ellos, te quitaban la vida, pero el Señor lo protegió. ¿Sabes qué? En aquel pueblo, cuando él empezó a hablarle a las personas, y ellos venían y quemaban los libros, pero mientras más quemaban, más se divulgaban. En la población había algo, de cada 10 personas, 9 apoyaban a Lutero, y la otra persona, ¿sabe qué decía? Abajo el Papa. Se creció esa popularidad de ese hombre, porque no vino de él, sino que ya, como decía el predicador en nuestro culto, el Señor se hastió. Porque fueron alrededor de 1000 años, 1500 años. 1000 años de oscuridad, sí. 1000 años de silencio, donde había un pueblo sediento. Así como él deseaba la verdad, así como Martín Lutero tenía interrogantes y cosas que no estaban certeras, había incertidumbre en el tiempo. Dios
por su gracia y su misericordia, permitió que la luz fuera expandiéndose. Esto es lo que celebramos, la expansión del Evangelio, la libertad de poder usted estar en su hogar y leer libremente la palabra de Dios, de poder hacer reuniones en su casa, estudiando la Biblia en su idioma. Estamos celebrando algo que marcó un antes y un después. El expositor de esta mañana decía que después del nacimiento de Jesús, un hecho más relevante como la reforma no ha existido. O sea, el nacimiento, la muerte de Jesús, su resurrección, todo lo que él implica, es el hecho más relevante. Pero luego de esto, la reforma, el libre acceso de los seres humanos a la palabra de Dios, poder escudriñarla en su hogar, en su idioma, es lo que más ha impactado al mundo. ¿Sabe que una de las cosas con la que él conversaba a la persona, le decía, mira, es que ningún hombre puede gobernar, es la Biblia. Amén. Es la palabra del Señor, esa es la que manda, es la palabra de Dios, porque Jesús fue que vino y murió, porque el hombre corrompe, el hombre puede distorsionar, pero cuando nosotros vivimos por la palabra del Señor, porque oye, no hay que hacer muchas cosas, solo por fe, por gracia somos salvos, no son necesarias tantas cosas que el hombre pone siempre yugo, pone carga, pone tantas circunstancias para que crearle a las personas, y simple y llanamente lo que quiere es su propio beneficio. Y cuando él viene y hace esta reforma, y no es que él vino a implantar una nueva religión, no es porque porque hay gente que dice, no, porque los evangélicos salieron de los católicos. No, la reforma quiere decir que la iglesia en ese momento no estaba actuando correctamente, y él, mediante la palabra del Señor, le demostró, porque fue demostrado, inclusive a él ni siquiera lo llegaron a matar, fue demostrado a él, y ellos sabían, los líderes, que él estaba en la verdad. Es decir, nosotros los evangélicos nacemos del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que el hombre lo tenía oculto. El hombre había utilizado la religión para su beneficio personal, cosa que Dios no estaba de acuerdo con eso. Entonces, cuando él viene y se mete en la palabra, porque él era un hombre que en el argot popular del cristiano nosotros usamos una palabra, se convirtió. Y este hombre se convirtió cuando cuando él tuvo ese encuentro, que él le dijo al Señor, mira, si tú me salvas de esta, yo te voy a seguir. Entonces, esa misma investigación, esa misma rebeldía que él tenía, lo hizo entender. Dice, pero mira, esta gente no anda en lo correcto. Y el Señor le apoyó. Y por eso hoy en día nosotros podemos hablar claramente del Evangelio y podemos buscar, porque es que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Y a eso Cristo vino, Él rompió el velo para que tú y yo tengamos el compromiso de buscar el reino de Dios y su justicia a través de nadie, a través del Señor Jesucristo. Acéptale a Él, búscale a Él, que es lo más importante. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. El próximo domingo estaremos por acá y le dejamos con el espacio de Con Francis y algo más. Estuvo con ustedes Sandy Franco, Lizeth Félix. Dios le continúe bendiciendo. Ustedes de Facebook. Ahí se conectó Taira Pimentela. Tairis Pimentela. ¿Cómo es? Taira Pimentela, directamente desde Italia. Ya se lo olvidó de hablar de español. Taira Pimentela. Mira ahí, ella vino, la fea de Lizeth Félix. ¿Tú eres tan fea, Lizeth? ¿Se oye ahí? Dios te bendiga mucho, Esperanza Martínez, Ernesto Bernabel. Dios te bendiga mucho. Besaida Arias, Dios te bendiga mucho. Juan Arismendi Bernabel, Arismendi, Dios te bendiga mucho. Y todas esas personas que estuvieron en sintonía esta tarde, su espacio de clamor. Así que hasta la próxima, el próximo domingo estaremos con más clamor.
el